sobre el tema que se ha convertido en tendencia, los ecuadólares, la desdolarización. ¿Qué peligro representa si es que se llega a dar el tema de la desdolarización? Bienvenido, economista Larry Yumibanda. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Antes de iniciar la entrevista, ¿sí nos escucha bien? ¿Tiene bien el retorno? Sí, lo escucho muy bien. Buenos días a la audiencia. Economista, gracias por estar con nosotros. ¿Representaría un peligro desdolarizar, si se puede utilizar esa palabra, a nuestro país? Llevamos 25 años con la dolarización y la economía ha sido efectiva desde el momento que hemos sido dolarizados. A ver, hoy los ecuatorianos atraviesan por varias preocupaciones, por temas de inseguridad, por tema de las vacunas, por tema de que no hay empleo, por tema de que como no hay empleo están buscando migrar, y a eso hay que sumarle el asunto de que la economía no marcha bien y que nos puede llevar a una desvalorización, pero por supuesto que existe una preocupación. Por eso es que es importante que el tema del dólar sea manejado desde el punto de vista técnico y no político. Es decir, ¿se debería mantener el dólar en nuestro país o de pronto emitirse una nueva moneda como lo que mencionaron en su momento las asambleístas del correísmo, el ecuadólar? ¿Qué representa o qué es lo más beneficioso para nuestro país? A ver, el 95% de los ecuatorianos quieren que el dólar continúe, ¿sí? Y para evitar justamente todos estos temas de los ecuadores, de los dineros electrónicos, yo creo que aquí es clave reformas parciales en la Constitución, artículo 302, artículo 303. Entonces, en la medida que, por ejemplo, los políticos entiendan y escuchen a la gente, podemos ir blindando la dolarización desde el punto de vista constitucional. Y específicamente, ¿en qué temas? Primero, el artículo 302, el Banco Central ya no sea caja chica. Además, por ejemplo, que el Banco Central ya no pueda crear mecanismos alternativos de pago. Y el tercer punto, que es ya en el de 303, es que se ponga todo en la Constitución y se elimine el Banco Central. Pero bueno, eso está en los políticos, por eso nosotros abogamos reformas parciales de la Constitución, artículos 302, 303, y con eso se blinda cualquier mecanismo de crear monedas alternativas, llámese dinero electrónico, llámese ecuadólares. Ahora, crear esta moneda alternativa o moneda electrónica, ¿viene bien para el país o literal no? Yo creo que no lo hace bien el país, no recomendamos hacerlo. Yo un experimento en el 2014, fue voluntario, se manejó de manera muy marginal, la gente quiere dólares, sí, la gente quiere dólares. Entonces, en la medida que la gente tenga la confianza en el dólar, no hay que mover absolutamente nada en la parte monetaria. Hay otros temas importantes que, por ejemplo, vale la pena topar, por ejemplo, la reforma del Seguro Social, el tema del cobro de los evasores de impuestos, por ejemplo, reformas a la LOCEP para que se pueda contratar medio tiempo en todo el sector público, el tema de los subsidios de los combustibles, el tema de la obra pública, el tema de los acuerdos comerciales. El tema monetario hay que dejarlo ahí. Está funcionando muy bien y la gente lo percibe de esa manera. Acuérdense que para que una moneda sea realmente aceptada tiene que cumplir varios requisitos. Y el principal es que es una moneda como reserva de valor, o sea que la gente puede comprar con el dólar, casas, vehículos, fincas, etc. Ahora, usted menciona que en el 2014 ya hubo en su momento el tema de la moneda electrónica y que no tuvo eficacia, no tuvo éxito. Ahora, ¿qué conlleva el hecho de crear una moneda electrónica? Que todos los ecuatorianos manejemos una moneda electrónica y dejemos de utilizar el dólar físico cuando nosotros estamos acostumbrados de lo físico, de la moneda, del billete, lo palpable. ¿Cómo se manejaría si es que se llega a dar, de forma hipotética, esa moneda electrónica? A ver, yo creo que ahí hay que hacer algunas cuestiones para que la gente nos comprenda. Hoy en día sí existe medios de pago digitales, pero desde el punto de vista privado, con control y regulación estatal. Por ejemplo, tarjetas de crédito, por ejemplo, tarjetas de débito, por ejemplo, transferencias, por ejemplo, el código QR. Hay muchos mecanismos para poder hacer pagos de manera digital, pero insisto, con regulación y control estatal. Los bancos aquí no pueden generar recursos si no hay una autorización por parte del Estado.
El tema radica es que quien quiere crear un medio alternativo es el Estado. Entonces se ha demostrado que el Estado no es muy eficiente en materia de la aplicación de la política monetaria. En los 80 y los 90 hubo exceso de emisión, fue una de las causantes para dolarizar la economía, y por eso que dolarizamos y le cortamos un brazo a los políticos. En materia monetaria me refiero. Entonces, darle a los políticos que para que hagan experimentos de carácter monetario, lo único que van a ocasionar es una incertidumbre total, ¿sí?, en la gente, y cuidado, esto nos puede llevar a un proceso un poco más grave. ¿Cuál es el proceso más grave? En el momento que existe una desconfianza con cualquier medio de pago que lo maneje el Estado, cuidado, genera algunos efectos en el sistema financiero ecuatoriano. Cuidado con eso. Economista, vamos a descifrar lo que en su momento dio como declaraciones la asambleísta Paula Cabezas. Ella en esta entrevista, y viene bien que de pronto usted nos dé su opinión, en su entrevista hablaba sobre la dolarización a la ecuatoriana. ¿Se puede hacer la dolarización a la ecuatoriana cuando nosotros sabemos que el dólar existe uno y es de los Estados Unidos? Esto quiere decir que podrían crear una moneda paralela. No sé si de pronto retorna el sucre, me invento. Pero ¿existiría la posibilidad de la dolarización a la ecuatoriana? ¿Usted qué opina al respecto? A ver, claro que se puede impulsar una dolarización a la ecuatoriana. ¿De qué forma? Con 4 requisitos fundamentales. Primero, poner el dólar en la Constitución. Segundo, prohibir que el Banco Central del Ecuador sea caja chica del gobierno. Prohibir la creación de cualquier medio de pago alternativo por parte del Estado, llámese dinero electrónico o dólares. Y por último, la eliminación del Banco Central. Yo creo que esa es la dolarización que debe impulsarse al interior de nuestro país. Eso se llamaría dolarización a la ecuatoriana. Lo demás son experimentos monetarios que no caben Pero en la mínima discusión. Esa creación de la dolarización ecuatoriana es crear una nueva moneda que no tendría validez en otros países, solamente en nuestro país. Pero por supuesto, y ojo con esto, esto es importante que la gente comprenda, no existe dólar digital autorizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay un proyecto de ley que está estancado en el Congreso. Y la única manera de poder, si hay un asunto de manejo de dinero físico y utilizarlo de manera digital, es que primero existan cambios en los Estados Unidos. O sea, que la Reserva Federal recicle toda la moneda física e introduzca la moneda digital, y de esa manera nosotros adoptar un dólar digital. Lo demás es fantasía, es poner agua a la leche, y eso automáticamente no es saludable para el Ecuador. O sea, eso del dólar digital se lo inventaron porque es probable que en Estados Unidos no crean este dólar digital para, de alguna forma, darle la palabra a lo que mencionaron los asambleístas o las asambleístas. A ver, la cuestión es que Estados Unidos tiene la capacidad de emitir dinero y ellos pueden crear el dólar digital. En China, por ejemplo, ya existe el yuan digital, y en Europa se está debatiendo el euro digital. El asunto es que nosotros no emitimos moneda. Nosotros no emitimos monedas, y por lo tanto no podemos crear ningún tipo de medio alternativo de pago por parte del Estado. Sí, ese es el asunto. Por eso es que urge que los políticos se pongan de acuerdo y que reformen el artículo 302 y el artículo 303, y con esto se blinda de manera constitucional. Porque hay otro tema más grave, ya tiene que ver con la parte estructural de la economía ecuatoriana. Hay un ciclo perverso que puede minar la dolarización, que es el déficit fiscal, que es el asunto del aumento de la deuda y la desaceleración económica. Ya llevamos 10 años. Si eso continúa en los próximos 10 años, cuidado, la desdolarización se hace inminente. Yo creo que está bien la discusión de poner el dólar en la Constitución, quitar cualquier tipo de mecanismo de medio de pago por parte del Estado, pero hay que preocuparse de lo importante, el tema económico, y resolver los temas, como le acabo de mencionar, de déficit fiscal, de deuda pública y desaceleración. ¿Cómo? Revertiendo la economía y que la economía vuelva a crecer. Economista, dentro también de las declaraciones de la señora Paula Cabezas, hablaba de desincentivar el consumo de billetes físicos. Desincentivar el consumo de billetes físicos, según lo que ha causado incluso reacciones a favor y en contra. ¿Qué significa eso de desincentivar el consumo de billetes físicos? Es decir, no manejar billetes físicos y más electrónicos.
Primero que nadie en el Ecuador lo puede hacer. Sí, insisto, no existe dólar digital porque es un proyecto de ley que está estancado en los Estados Unidos. El único que puede desincentivar el uso de la moneda del dólar es la Reserva Federal, nadie más. Los otros son mecanismos de querer utilizar nuestros recursos o dólares físicos, introducir otro tipo de moneda que no es la autorizada por la Reserva Federal, que no tiene validez fuera de las fronteras del Ecuador, que con eso no se puede importar, que con eso no se puede desarrollar cualquier tipo de actividades con otros países. Y por lo tanto yo creo, vuelvo a insistir, que es un tema que no merece ser tocado por la política ecuatoriana. Y ojalá que en este debate que se va a desarrollar en los próximos días, el moderador comprometa a ambos candidatos de que no hagan ningún tipo de reformas con respecto al asunto de la parte monetaria, salvo lo que hemos discutido en esta entrevista. Reformas al artículo 302, reformas al artículo 303. Economista Larry, también hablaba Gisela Garzón en esta entrevista, y estoy descifrando según los extractos que he podido obtener. Ella hablaba sobre que, por ejemplo, las monedas fraccionarias con rostros de personajes emblemáticos como Eloy Alfaro, que se utilizan acá en nuestro país. Si esa moneda fraccionaria se utiliza en Estados Unidos, no tiene validez, ¿verdad? Y ella también hablaba sobre la transacción de dinero de manera digital. ¿Quién gana y quién pierde si se lleva o si se concreta el tema de la moneda digital en nuestro país? Por ejemplo, los adultos mayores no saben utilizar ni siquiera un teléfono digital, peor una moneda digital. ¿Quién gana y quién pierde si se llega a concretar la moneda digital en Ecuador? A ver, hay dos cosas ahí. Primero, es que la emisión de moneda fraccionaria fue determinada por ley y hasta cierto monto y nada más. Lo que hubo hace algunos meses es una renovación, sí, porque ya las monedas, conforme va pasando el tiempo, se van destruyendo. Entonces, una renovación de una emisión que se autorizó por ley y es muy marginal. O sea, son pocos millones de dólares que está en circulación de la economía. Nada más. Sí, ya es que se puede expandir la moneda fraccionaria, salvo que existan reformas a la ley, pues, ¿no? Y esperemos que eso no ocurra y que los asambleístas sean responsables con aquello. Y lo segundo, lo que usted acaba de decir, a ver, los temas de pagos digitales sí existen en el Ecuador, pero es de manera privada. Correcto. Usted puede con la tarjeta de crédito ir a un local comercial y pagar. Hoy en día, el Metro de Quito, por ejemplo, con el código QR, obviamente haciendo la recarga pertinente, usted puede ingresar al metro. Eso se puede hacer desde el punto de vista privado. Y ojalá que continúe en ese sentido. Lo que nosotros estamos en contra, que este tipo de mecanismos lo maneje el Estado a través del Banco Central. Si van a continuar con eso por parte de algunos asambleístas que no conocen la manera técnica, van a destruir la economía. Entonces yo creo que en ese sentido hay que dejar las cosas tal cual están. Los medios de pagos digitales existen, pero desde el de punto de forma vista alternativa. privado, De no forma a través del Banco Central. Correcto, pero de forma alternativa, quizás porque yo no quiero tener efectivo y quiero pagar mediante una transacción para que no me roben. Esa es una forma alternativa de un pago digital. Pero el común denominador en nuestro país, hay que ser claros, no utilizan moneda digital para ir a la tienda a comprar 25 centavos de hierbita, pues, economista. No le escuché la última parte, ¿me podría repetir? Lo que le consulto es que este pago digital, que bien es cierto, se está utilizando para hacer transferencias bancarias, para hacer el pago de pronto en un local comercial. Yo, por lo general, utilizo el aplicativo y hago la transferencia para evitar de tener el efectivo y que no me roben. Puede ser de forma alternativa. Pero el común denominador en nuestro país, aquella señora ama de casa que va a una tienda a comprar 25 centavos de hierbita, $1 de queso, no va a pagar pues de manera digital ese monto tan mínimo. Por eso le preguntaba, es que ¿quién ganaba y quién perdía si es que se crea la moneda digital? A ver, yo creo que aquí
Desde el punto de vista privado sí lo están haciendo. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, usted va y compra algo en la tienda, lo paga con de una. Y bueno, estoy haciendo publicidad, No, no, pero yo sé, pero tengo que explicar. son montos que se pagan, economista, Claro, cuando se pero va a una gasolinera, a cuando ver, se va a un insisto, economarket, pero en una tienda de barrio no desde se el puede punto de hacer vista eso. privado, uno puede pagar, desde el punto de vista privado, porque tiene la cuenta, en su cuenta dinero. Ok, El tema es que el gobierno quiere hacer eso, quiere tener nuestros recursos y hacer lo que hace la banca privada. O sea, lo que hacen los diferentes bancos, por ejemplo. Eso no lo puede hacer, que el Estado se dedique a otra cosa. Entonces, insisto, ojalá, yo creo que los avances en pagos digitales que se ha dado en todo el mundo, pero insisto, desde el punto de vista privado en su mayoría. Y eso debe de continuar. Y eso también es parte de la inclusión financiera. En donde nosotros estamos en contra es que el Estado tenga este tipo de herramientas, que administre nuestros dólares físicos. Eso nosotros nos oponemos. Porque ya sabemos lo que va a hacer el Estado con nuestros dólares. Los va a despilfarrar. Entonces, eso dejémoslo al sector financiero privado y que el Estado los regule y los controle. economista, dentro de la intervención de los asambleístas que batieron el tema de la dolarización o desdolarización, por ejemplo, intervino Jorge Peñafiel de Construye y él cuestionó en su momento lo que dijo Paola Cabezas y Gisela Garzón. Él hablaba de que de lo que ellas mencionaban se podría tratar de devaluar al dólar y eso es grave, ¿o no? ¿Qué opina usted? O sea, si la autorizan al Estado ecuatoriano vía Banco Central, la creación de medios de pago alternativos, pero por supuesto que puede existir un mecanismo de pago, perdón, un mecanismo de tipo de cambio, pero por supuesto que puede ocurrir eso. Sí, por eso es que es necesario, insisto, reformar el artículo 302 y el artículo 303. El dólar de la Constitución, eliminación del Banco Central, que el Banco Central ya no sea caja chica antes de eliminarlo, y que, por ejemplo, ya no se orienten los excesos de liquidez al desarrollo nacional. Con eso automáticamente blindamos la recesión y dejamos sin piso cualquier tipo de declaración de manera irresponsable. En la economía global, ¿cómo se ve a Ecuador como un país pequeño siendo dolarizado? Eh, ha sido óptimo en la parte económica, en la parte de pronto de transacciones macro, haciendo referencia a lo que en su momento decía Rafael Correa, que él decía cuando él fue en su momento presidente o luego fue entrevistado que la dolarización fue el más grande error de la política económica de nuestro país. ¿Usted cree que de pronto ha sido el peor error que se ha hecho en nuestro país dolarizar a Ecuador o no? Mire, nosotros dolarizamos por la responsabilidad de los políticos de la década de los 80 y los 90. Obviamente con complicidad de los militares también, pues, ¿no? Por eso dolarizamos, porque si se hubieran cobrado los impuestos, no se hubiera llegado a la dolarización. Pero ya la dolarización la llevó a cabo la gente, vino desde abajo. ¿Sí? La gente comenzó al ver que el sucre perdía valor, comenzar a refugiar su patrimonio en dólares. Entonces ya después los políticos, los empresarios, los gremios, etcétera, comenzaron a darle forma a esto y ya estamos dolarizados. Y esto es un tema que, insisto, debe de continuar. El 95% de los ecuatorianos lo aceptan. Yo creo que hoy en día eso nos ha permitido tener ciertas fortalezas, más que todo para la economía familiar, ¿no? Por ejemplo, como la compra de una vivienda a largo plazo, la compra de un vehículo, poder tener algún tipo de financiamiento para un emprendimiento, etcétera. Eso no se puede perder. Es lo único que, por ejemplo, todavía los ecuatorianos, con los múltiples problemas que tiene, es lo más positivo que le ha ocurrido. Y eso, insisto, debe de continuar. Economista, ayer el presidente de la República firmó el decreto 565 para ratificar el dólar o al dólar como unidad monetaria de nuestro país. Se ratifica como unidad monetaria y único medio de pago oficial en la República del Ecuador al dólar. En consecuencia, con este decreto, ¿a qué conlleva? De que moneda O sea, oficial, o sea, de que se ratifica que es el uso del dólar, no el ecuadólar en su momento que fue anunciado por parte de las asambleístas. ¿Cuál es el mensaje sobre este decreto? a ver, bueno, como mensaje político está bien, ¿sí? Ok. Lo que sí le pido al presidente de la República es que a través de su bancada reactive la comisión que está estancada en la Asamblea para que traten las reformas del artículo 302
perdón, al artículo 303, e incorpore las reformas al artículo 302. Y con eso ya vamos prácticamente a un blindaje desde el punto de vista constitucional de la dolarización. Ojalá sea así. Pero está bien la parte declarativa, pero, insisto, la Constitución y la ley dice otra cosa. Claro, incluso el día de ayer el presidente Daniel Noboa decía que si se elimina o se crea otra moneda que no sea el dólar, sería un descalabro para todo el país. Sí, por eso insisto que debe reformarse el artículo 302 y 3, porque el decreto presidencial no está por encima de la Constitución. Está bien estar a favor de la elección, pero ya vamos a los hechos. Vamos al tema de la comisión que está estancada en la Asamblea, que presenta las reformas adicionales, y ahí vamos viendo si efectivamente queremos que el dólar esté en la Constitución y también que se blinde de manera constitucional lo que estamos discutiendo aquí en la entrevista. Economista Larry Yumibanda, presidente de la Asociación de Economistas acá de Guayaquil. Su mensaje corto y para terminar ya la entrevista, en definitiva, se debe mantener el dólar en nuestro país, ¿verdad? Sí, queremos que el dólar se mantenga y que la ciudadanía vaya y escuche, vea y escuche, perdón, debate presidencial. Yo creo que va a ser importante y de ahí defina su voto, un voto responsable, un voto informado. Gracias, economista. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ en la comunidad, WQ Noticias. Son exactamente 8 de la mañana con 25 minutos. Economista, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Antes de irnos a la siguiente